Veo a la mano Lupita Castro de México. Bienvenida, ella siempre me ayuda en muchos estudios. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar de ver como Dios ve. Vemos las cosas diferentes que los animales. Por ejemplo, vamos a poner esto para que comience. Si sale un gato al patio, ¿en qué va a enfocarse? En otro gato. Quizás ve un pájaro, inmediatamente está enfocado en el pájaro. Hay un movimiento en la grama. Eso llama la atención del gato. Pero nosotros somos diferentes. Cuando yo salgo de la casa, muchas veces yo me fijo en las nubes. ¿Va a llover hoy o no va a llover? Me fijo en el vecino, saludo al vecino, hola, ¿cómo está? No estoy fijado tanto en movimiento en la grama, no estoy fijándome en otro gato. Es que tenemos diferentes perspectivas. ah, y así es con nosotros y Dios. Nosotros tenemos una perspectiva, tendemos a fijarnos en algunas cosas y Dios tiene otra perspectiva. Y nuestra meta, si vamos a imitar a Cristo, es tratar de ver las cosas tal como Dios las ve. Pero no es fácil. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios envió a Samuel para ungir al nuevo rey. Ya Saúl, el rey Saúl, había demostrado que su corazón no era recto delante de Dios y Dios quería que Samuel fuera a Belén, a la casa de Isaí, para encontrar entre sus hijos al nuevo rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice versículo 6, cuando ellos, los hijos de Isaí, entraron, Samuel vio a Eliab y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Yo imagino que Eliab habría sido bien parecido, bien fuerte, un hombre de verdad. Este tiene que ser. Pero, ¿qué dijo Dios? Ustedes saben la historia. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. ¿Y por qué es así? Porque el hombre ve lo exterior y Dios ve el corazón. Es que nosotros miramos todo a corto plazo. ¿Cómo eso me va a afectar las próximas horas? ¿Cómo eso me va a afectar en los próximos días? Dios piensa en términos de la eternidad. ¿Cómo va a afectar a mis hijos en la tierra por la eternidad? Y porque vemos a corto plazo y Dios a largo plazo, vemos las cosas en forma distinta. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. Estamos aquí en el mundo, todo lo que vemos es lo físico en el mundo y por tanto si no tenemos cuidado nos enfocamos demasiado en lo físico. Pero Dios es infinito. Siempre ha existido, siempre va a existir, tiene inteligencia infinita y por tanto va a ver las cosas diferentes. Nosotros nos enfocamos en nuestros intereses. ¿Cómo eso va a afectarme a mí? ¿Cómo me afecta a mí, especialmente a corto plazo? Pero Dios es amor. Él siempre está preocupado por el bienestar de otros. ¿Cómo eso va a afectar a otros? Entonces, por estas razones, nosotros tenemos una diferente perspectiva que la de Dios. Vemos las cosas de una manera
y Dios de otra manera. Pero si vamos a comenzar a ver a otros y ver las cosas tal como Dios las ve, ¿en qué tenemos que cambiar para ver las cosas como Él? Vamos a hablar de algunas de estas diferencias y de la importancia de cambiar. Los hombres ven a la gente, como dice el texto que acabamos de leer, conforme a su apariencia física. Así era Samuel. ¿Se ha dado cuenta usted de que los hombres altos consiguen puestos más rápidamente que los cortos? A los delgados, si van buscando un trabajo, consiguen un trabajo más rápido que los que son más gordos. La edad tiene que ver. Am, no hace tanto tiempo que me di cuenta que a veces la gente decía de mí, ¿qué sabe este joven? Él no sabe nada. Y ahora yo tengo el problema opuesto. Y a veces yo pienso que se me fijan y dicen, ¿qué sabe este viejo? Es que, es que la edad tiene mucho que ver con cómo vemos a otros. También vemos a otros en base de la raza. No tengo que decirles esto. Los hombres dan preferencias según la raza. Los blancos en contra de los negros en contra de los blancos, los judíos solo, los judíos solo, no judíos, etcétera. Así es. Ahora en el reino de Cristo no es así tanto, gracias a Dios, porque estamos siguiendo a Cristo. Pero en el mundo así es. Yo tengo a un amigo que quería mucho conseguir trabajo en una empresa y aunque era bien cualificado, no le dieron el trabajo. Luego otro de otra raza, pero quizás de una raza más preferible, entre comillas, buscó el mismo trabajo y le dieron el trabajo, aunque era menos cualificado. Es que el hombre es así. A Dios no le importa la raza. Hechos 10, 34 y 35. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero los hombres sí, lamentablemente. Los hombres ven a la gente conforme a lazos familiares o partidarios. Si alguien es de una familia importante o si es de nuestra familia, le damos preferencia. Si es un partido político, va a tener preferencia en algunos países. Ah, si tiene dinero, va a tener preferencia. Son cosas que afectan cómo los hombres ven a otros, pero Dios no. A Dios solamente le interesa una sola cosa, el corazón. Él ve todo, lo bueno y lo malo. Ah, los hermanos de David, una cosa, esto salió fuera del lugar, ya vamos a volver. Dios se fija en el corazón. Los hermanos de David habrían sido muy impresionantes, pero Dios no los quería para ser rey. Y después de pasar varios hijos delante de Samuel sin que Dios aceptara a ninguno, Samuel preguntó a Isaí, ¿no hay otro? Sí, el chiquito, el baby, como dicen en este país, él está cuidándole las ovejas. Le trajeron, llegó a ser el rey más grande en la historia de Israel. Y por supuesto, estoy hablando de David, escribió 75 salmos. Dios no pasa por alto el buen carácter. Y no importa Dios quién lo tiene. Ah, personas como los hombres pasan por alto lo bueno para lo exterior. Dios no pasa por alto personas como la viuda pobre, echó dos blancas, pero Cristo observó como ella, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús.
Dios vio que tuvo un buen corazón. El ladrón en la cruz, la viuda de Sarepta, allí así en adelante. Según el mundo no era nada, pero según Dios eran grandes delante de él. Dios ve lo bueno a pesar de defectos. Pensemos en Pedro. Pedro, él siempre estaba diciendo cosas que no debiera decir, metiendo, como decimos a veces, siempre estaba metiendo la pata en la boca, a veces jactándose. Aunque todos los demás te nieguen, yo no. Y andaba fracasando. Y quizás el fracaso más grande cuando negó a Jesús 3 veces. Pero Cristo vio más allá de los fracasos de Pedro, porque sabía que a pesar de todo eso, el corazón de Pedro era bueno. Se fijó Dios en lo que pudo llegar a ser Pedro, no tanto en cómo era en el momento. Si queremos ser como Dios, tenemos que hacer lo mismo, ver lo bueno en otros a pesar de sus defectos. Pero también Dios ve lo malo cuando los hombres solamente lo que les parezca ser bueno. En Lucas 18 llegó un hombre muy importante para hablar de Jesús, el joven rico, buen tipo, buen testimonio, ah, tenía influencia en el pueblo, pero Dios conocía el corazón de él. Jesucristo reveló su mal corazón al hacer una sola cosa. Dijo en Lucas 18:22, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y délo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces reveló el mal corazón de alguien para que los hombres verían a alguien a quien los hombres habrían visto como bueno. Entonces, recordemos, Dios ve lo bueno a pesar de defectos, pero también ve lo malo cuando los hombres solamente se fijan en lo que parezca ser bueno. Ahora, Dios, al ver a usted, Dios, al verme a mí, no se preocupa por si es flaco, gordo, si es alto, bajo, si es negro, blanco, si tiene pelo o si no tiene pelo. A Dios no le importa. Dios ve su corazón. Él sabe si le está buscando seriamente o a medias. Él sabe si le quiere servir de verdad. Él sabe si quiere crecer en su palabra. Ahora, ¿se siente consolado usted por eso o preocupado? Yo espero que se sienta consolado, pero si se siente algo preocupado, puede hacer los cambios para que Dios le tenga paciencia y misericordia. Ok, vamos a hablar de otras cosas que Dios ve en forma diferente que nosotros. ¿Cómo Dios ve a la... déjeme ver. Ya, ok, estamos aquí. ¿Cómo Dios ve a la iglesia de Cristo? Dios ve a la iglesia de Cristo como individuos salvos. Hechos 2:47 dicen la Valera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algunas otras versiones dicen que Dios les añadió al número de ellos, pero es la iglesia. La iglesia es el número de ellos en la asamblea. Todos los que se han arrepentido y se han bautizado llegan a ser parte de la iglesia, individuos salvos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Todos aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo son de la iglesia del Señor. Entonces, Dios ve a la iglesia como individuos salvos.
Pero ¿cómo los hombres ven la iglesia? La ven como un partido religioso, una colección de congregaciones entre varios. Entre varias sería lo más correcto. Entonces, vemos cosas que dicen como directorio de la iglesia de Cristo. Y ahí está una lista de direcciones de congregaciones. Cuidado, no es mal que sea malo en sí mismo tener una lista con direcciones, pero una lista de direcciones no representa la iglesia de Cristo, representa una lista de congregaciones. La iglesia de Cristo son individuos salvos. No es una colección de congregaciones, una red de congregaciones, una alianza de congregaciones. En algunas partes, algunos piensan, bueno, la iglesia de Cristo está dividida en la conservadora, la liberal, la institucional, la premilenialista, la anticopita, etc. Dios no la ve así. Dios no se fija en partidos al pensar en su iglesia. Se fija en individuos salvos. Algunas de estas colecciones de congregaciones tienen su personería jurídica nacional, su presidente, sus reuniones anuales, sus programas, sus predicadores con título, con certificado. Así Dios tiene la iglesia de Cristo. El tener la iglesia de Cristo es tenerla como una secta. La iglesia es individuos salvos. Dios sabe quiénes son. Eh, Dios ve la iglesia así. Hablando de la iglesia, dice que Efesios 5:27, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. No se puede hablar así de una alianza de congregaciones donde los cristianos se pelean mucho y tienen grandes problemas, pero Dios no ve la iglesia de Cristo así. Dios ve la iglesia como unos individuos salvos. Y francamente, uno puede ser miembro de una congregación que anda mal y todavía estar bien en el grupo de los salvos, en la iglesia de Cristo. Ya vamos a dejar, ya hemos hablado de este punto. En Apocalipsis 3:1, la iglesia en Sardis andaba mal. Dijo en Apocalipsis 3:1, estás muerta. Pero note lo que dice un poco más tarde en Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Algunos dirían, ellos no están en la iglesia del Señor porque su iglesia anda mal. Bueno, debían tener cuidado, pero algunos en iglesias que andan mal todavía no han manchado sus vestiduras. Dejemos de juzgar a la gente en base de la red de congregaciones, en base de cuál grupo. Recordemos, Dios ve la iglesia como individuos salvos y nada más. Que la veamos así. Así vamos a evitar conceptos sectarios que nos meten en problemas. Muy bien. ¿Cómo Dios ve el estado del país, el estado del mundo? Bueno, normalmente cuando decimos, ¿cómo están las cosas en su país? A veces me preguntan así, ¿cómo están las cosas? Piensan sobre todo en la política. Si el presidente es medio loco, el país está mal. Si el presidente parece ser buen tipo, el país está bien. O si no hay una crisis política, las cosas están bien. Si hay alguna crisis política, las cosas están mal. O a veces pensamos en la situación económica. Si hay poco desempleo, si los precios no están tan altos,
cosa que casi nunca pasa, pero decimos que la situación está bien, el país anda bien. Cuando Dios piensa en cómo anda un país, ¿así lo ven? Cuando Dios ve el mundo, ¿está preocupado más que nada por la situación política o la situación económica? Y disculpen que escribí mal económica. ¿Cómo Dios lo ve? Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Dios no está tan preocupado por la condición de la fuerza militar. No está tan preocupado por la tasa de inflación. En este país no está tan preocupado por los demócratas y los republicanos. Dios está preocupado por los deseos de la carne y cómo van conquistando muchas almas. Dios está preocupado por el orgullo del ser humano. Dios está preocupado por el ambiente espiritual y créame, en todos nuestros países está mal. Nosotros no debemos ver el mundo como no debemos ver nuestros países como la gente del mundo lo ve. No debemos andar obsesionados por la política. No debemos andar quejándonos de la situación económica, por la corrupción aquí y allá. Nuestra preocupación principal va a ser la predicación del Evangelio de Cristo y y hacer todo lo posible para que la gente llegue a conocerle. Me preocupo, y voy a hablar de este país porque conozco mejor este país que el de ustedes, que se dejan dominar por la política en las redes sociales. Parece que la mitad de los hermanos en Cristo están o criticando al presidente actual o criticando al presidente del pasado. Para mí los dos eran malos, pero ¿para qué preocuparse tanto por eso? Que nos preocupemos por el reino de Cristo. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Y esas cosas mundanas pueden distraernos de lo que en verdad tiene importancia. ¿Cómo vemos nuestras vidas personales y cómo Dios las ve? Si yo pregunto, ¿cómo están las cosas contigo? A veces, especialmente el hombre es así. El hombre piensa en su trabajo. Bueno, mi trabajo, tuve un problema con el jefe el otro día. Ojalá que no me despida. Yo estoy tratando de volver a ganarle la confianza, pero eso es lo que más importa. Todos estamos preocupados por el trabajo, no me entiendan mal. Pero nosotros medimos nuestras vidas por el trabajo, cómo van las cosas, el trabajo, el pagar la renta. No tengo para pagar la renta, no sé si alguien me presta dinero para la renta. Bueno, que hagamos lo posible para pagarla, para a veces, si fuéramos más cuidadosos con lo que tenemos, tendríamos para pagar. Ah, el comer, ¿qué voy a comer? La mayor parte de nosotros no estamos preocupados por si vamos a comer o no, pero a veces estamos preocupados por qué vamos a comer. O sea, si vamos a poder comer quizá las cortes de carne que son más costosas o lo que sea. La escuela para los niños. Oh, estamos muy preocupados por eso y debemos. Las escuelas son un desastre en este país. Imagino que están mal allá también. Algunos padres cristianos en este país han dejado de enviar a sus hijos a la escuela, los enseñan en casa para evitar la maldad que se encuentra en las escuelas. Y así en adelante, estamos preocupados por el auto, si tenemos, por el moto, si tenemos o si no tenemos para conseguirlo, el apartamento. Si
¿Cómo sería la lista de Dios? Cuando Dios piensa, ¿cómo está Gardner? ¿Cómo está Manuel? ¿Cuáles son las cosas que vienen a la mente de Dios? Una sola cosa. Marcos 12, 30 y 31. El gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando, cuando Dios nos ve a nosotros, la única pregunta que tiene es, ¿me ama de todo corazón? ¿Me ama de todo corazón? ¿Ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Cuáles son las evidencias que me ama así? ¿Cuáles son las evidencias que ama a su prójimo así? Por más maduros que seamos, más llegamos a ver nuestras propias vidas tal como Dios las ve. Los niños, vamos a pensar en los niños y quizás un poco los jóvenes. ¿Cómo ven sus vidas? Los jóvenes, los niños piensan en cómo están mis juguetes, si tengo muchos juguetes, si tengo compañeritos. A los jóvenes, ellos se piensan, mi vida es tener amigos, divertirse con mis amigos, tener un lindo teléfono inteligente. Ahora, los jóvenes y los niños están muy preocupados por las tareas en la escuela. Muchas veces no quieren saber de las tareas y tenemos nosotros como padres que estar por encima de ellos. Tú, apaga el televisor. Tú, haz las tareas. Tú tienes que aprender a dar más importancia a las tareas. Ah, queremos que aprendan a trabajar, que no sean haraganes. Decimos, eso sí importa, las tareas, no importa tanto las amistades, la computadora, el teléfono, eso, etcétera. Pero no hay algo que va más allá de las tareas. Cuando los padres se maduran en verdad, no es que no vayan a querer que sus hijos hagan las tareas, pero su pregunta principal va a ser, mis hijos están llegando a amar a Dios de todo corazón. Y cuando lleguen a esta etapa en su vida de padre, ya las cosas están bien, porque así la esperanza nuestra es que los hijos lleguen a ver a sus propias vidas así, no en base de cuántos amigos tengan, no en base de las notas de la escuela, sino en base de cuánto amo a Dios, cuánto amo a mi prójimo. Muy bien, el, el Padre Celestial sabe lo que tiene más importancia en nuestras vidas. No podemos esconder las cosas de Él. Ah, y Él quiere que nuestras vidas sean gobernadas por el amor para con Él y el amor para con el prójimo. Que Dios nos ayude a ver nuestras vidas tal como Dios las ve. Ahora, unas preguntas en conclusión. ¿Cómo usted ve a su propia vida ahora mismo? En base del trabajo, la educación secular, su estado económico, los papeles. Por favor, que, que se esfuercen ver a su vida tal como Dios la ve. Que vaya más allá de las cosas externas y que comience a hacer un enfoque en el corazón, en el alma. En Hechos capítulo 16, vemos a un hombre que sin duda, dentro de un par de horas, cambió completamente su enfoque en la vida. Estoy pensando, por ejemplo, en el carcelero. Antes de esa noche tan importante en su vida,
Él habría visto la vida como, bueno, tengo que tratar de organizar las cosas en la cárcel. Aquí tenemos algunos presos que no son tan fáciles. Tengo que estar seguro de que no se huya ninguno de ellos. Y así puedo ganar mi pan de cada día. Sí amo a mi familia, pero para proveer para mi familia, tengo que ser buen carcelero. Entonces, así habría visto su vida. Pero en un par de horas llegó a ver su vida tal como Dios la vio. Ustedes conocen la historia. Había un temblor en la noche, su vida en peligro. Y según la ley romana, evidentemente, si cualquier preso se huyera, se escapara de ahí por cualquier razón, él fue el responsable. Y hasta estaba al punto de suicidarse cuando oyó una voz: detente, donde hay una luz. Y esta voz, que había estado cantando himnos de alabanza a Dios un poco antes, orando a Dios un poco antes, ahora se dirigía a él y le habló de un hombre llamado Jesús que vivía ahí lejos, en lo que ellos llamaban Palestina, pero un hombre que hizo maravillas, un hombre de amor, un hombre que murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos. Y al oír de este hombre, se dio cuenta de que aquellos que habían estado orando y cantando, esto habla de Pablo y Silas, aquel que le estaba hablando en ese momento, Pablo, ellos tenían algo que él necesitaba. Él aceptó el evangelio de Cristo. Ahí mismo fue bautizado para perdón de sus pecados. Y así llegó a cambiar su perspectiva. Después de oír el evangelio, dice, enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. La vida cambió. La vida cambió repentinamente para él. Llegó a ver su vida tal como Dios la vio. Que la veamos a las vidas nuestras así. Y como siempre, si podemos ayudar a cualquiera a hacer los pasos necesarios para llegar a ser de él, estamos a la orden. Muchas gracias, hermanos. Y veo que hay más presentes. Gracias por haber llegado. Devuelvo el micrófono al hermano Manuel.